Vamos a dar inicio a nuestra entrevista, amigos y amigas, una disculpa por el retraso. En cabina el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y terapeuta de parejas. Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? Buenas tardes. Buenas tardes a Rosy. Bienvenido. Una primera reflexión, ¿cómo entienden ellos la maternidad? Pues mira, sería mentir si dijéramos que hay una manera de explicar cómo entienden los hombres la maternidad, porque hay muchísimas. Depende de la educación, depende de la historia familiar que tenga cada uno de ellos. Pero definitivamente los hombres entienden la maternidad de una manera muy diferente a como la entienden las mujeres. Sí. Para empezar, el hombre no la vive porque no es el que concibe a los hijos, no es el que sufre todas las alteraciones físicas de su cuerpo, ni es el que da a luz al bebé, aunque haya participado. Sí. Y generalmente su participación se remite solamente al acto sexual y al haber eyaculado dentro de del canal vaginal. Sí. Pero en función a la historia, pues lo van a entender en base a cómo fueron criados ellos y el tipo de madre que hubieran tenido. Bien, vamos a ir a un primer corte comercial. Recuerden, teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Llame y participe. Estamos en Más de Uno. Son las 7:19 hora del centro. Continuamos en vivo. Más de Uno, 1040 AM, Radio Mujer, el de la voz, Oscar Orlando Peña Aguayo. El tema de hoy, ¿cómo entienden ellos la maternidad? En cabina el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta de parejas y terapeuta sexual. Estamos obsequiando para ustedes, amigos y amigas, 2 cosmetiqueras. Están participando por estas cosmetiqueras las siguientes personas. Va a participar quien nos haga un comentario de cómo entienden los hombres la maternidad. Blanquestela, mi marido entiende la maternidad como sobreprotectora. Karina Rizo dice, para mí fue un regalo de Dios porque solo tuve un hijo. Lorena Posadas, yo vi 2 cosas diferentes, una con el papá y otra con el esposo. Siendo hija, ves diferente que cuando eres esposa y madre. En caso de esposa no se involucraba, era otro el estilo de ser papá. Tengo acá a Karen Cotero. Yo creo que los hombres ven la llegada de un hijo como un amor puro y sincero. Flovio Gutiérrez. ¿Flovio? ¿Es Flovio o Flavio? ¿Flovio o Flavio? Flavio Gutiérrez. Para mí la maternidad es una gran responsabilidad para las mujeres, pero para las mujeres una gran bendición. Felicidades a mi esposa, de parte de Flavio Gutiérrez. Bien, ustedes están participando, todos ellos, por una de las 2 cosmetiqueras que tenemos completamente equipada de Madeline Meyer. Está pesada la cosmetiquera con sus productos. Y vamos a aprovechar para dar los 2 obsequios de las personas que entraron a la promoción de Natura. Bienestar Bien. Uno de los ganadores es Valeria Macías Cermeño. Valeria Macías Cermeño, que entró en la participación de mandar una foto, mandarla por Instagram y con la palabra de qué significaba para ella su mamá. Entonces una ganadora es Valeria Macías Cermeño y la otra ganadora es Claudia Brenda Acevedo Hurtado. Claudia Brenda Acevedo Hurtado son las ganadoras del concepto de Natura por Instagram y lo que significaba para ustedes su mamá. Regresamos con Marco Antonio Pérez Mora, nos quedamos con el concepto de, tiene mucho que ver la historia de cómo fue la relación con mamá y con su historia de familia. Fue ahí donde nos quedamos. Sí. De hecho, con los comentarios que hace el auditorio ya nos damos cuenta que hay muchas opiniones de cómo ven los hombres la maternidad. Algunos lo pueden ver como una especie de bendición, otros lo pueden ver como una especie de maldición, otros lo pueden ver como un deseo realizado. Algunos ven a la maternidad como una repetición de lo que vivieron en su infancia con su propia madre. Entonces,
hay diferentes maneras. Lo que sí podemos decir es que el hombre, desde el punto de vista masculino, por su rol genérico, ve a la maternidad como una función de las mujeres. Esto es lógico. O sea, las mujeres son las que se embarazan, son las que dan a luz a los bebés, son las que tienen senos para alimentarlos y son las que se han encargado desde siempre de su cuidado temprano. Sí. Ven a la maternidad como una situación que de alguna manera llena sus expectativas de tener una familia. Algunos hombres son muy agradecidos con la madre de sus hijos y entonces la tratan bien, buscan su bienestar, tratan de complacerla en todo lo que ella necesita. Otros hombres ven a la madre de sus hijos como una réplica de su propia madre y entonces la tratan como trataban a su mamá, como a su mamacita, y eso hace que muchas veces dejen de tener actividad sexual con ella porque la están viendo como una réplica de su propia madre. Otros ven a la madre de sus hijos como alguien que da mucha lata, que es muy enfadosa, muy demandante, muy exigente. Otros ven a la madre de sus hijos como alguien ajeno a ellos. Esto es, antes era su pareja y les complacían y convivían con ella. A partir de que la embarazan, se sienten ellos relegados, rechazados, y entonces buscan la compañía de otra mujer para guarecerse de sus necesidades, porque a la que es la futura madre de sus hijos ya no la perciben como alguien cercana a ellos. Otros ven a la maternidad como una situación que les quita atención, que les quita privilegios, y muchos varones suelen ver a los hijos como rivales, como alguien que viene a hacerlos a un lado en el camino de la atención amorosa que antes recibían de su esposa. Entonces, como podemos ver, hay muchas visiones y muchas versiones de cómo puede ver el hombre la maternidad. Bien, y a Marco, su mujer como madre. Marco, algo que me llama mucho la atención es esos conceptos, mito o tabú. Un hombre no puede criar a sus hijos, por dar un ejemplo, suponiendo que es una pareja donde tienen 1 o 2 hijos y por alguna circunstancia ella muere. Entonces, la mayoría de las personas considera él no va a poder criar a sus hijos. Ese es un mito. Sabemos por la historia y por muchos casos que hay muchos hombres que pueden ser muy buenos, podríamos decirlo así, muy buenos madres, muy buenas mamás. No buenas mamás, muy buenos mamás. Hay hombres que precisamente por la historia que tuvieron con su propia madre, que se sintieron queridos, que tuvieron un buen maternaje, que sintieron que su mamá los quería, les ponía sus límites, los frustraba, pero los contenía y los estimulaba a desarrollar sus capacidades. Esos hombres después pueden ser muy buenos mamás de sus propios hijos. Y hay hombres que los hijos mismos dicen, es que mi papá es mejor que mi mamá. Y eso quiere decir no que el papá es un consentidor y proveedor de dinero, sino que es alguien que los apoya, los contiene, está con ellos, los lleva a la escuela, convive con ellos. Un hombre que desde que su hijo o su hija fueron pequeños se desvelaba para atenderlo, lo llevaba al kinder, lo llevaba a la escuela, platicaba con él, conocía a sus amigos, se interesaba en sus cosas, pues es el rol que hace una mamá. Entonces hay casos en donde por enfermedad de la madre, porque ésta no quiere atender a los hijos, porque se murió, porque tiene un carácter de la patada, el hombre entra al quite y hace la función que le correspondería a la mamá. O sea, hay hombres que que tienen muy buena capacidad de maternaje. Bien, esta situación de la capacidad del maternaje, volvemos, es directamente proporcional a el vínculo que ellos tuvieron con su propia madre. Sí. Si alguien tuvo... Ellos y ellas. Ellos y ellas. En el caso de ellos, si alguien de ellos tuvo una relación no agradable con mamá, distante, frustrante, incluso tal vez emocionalmente violenta, ¿puede este hombre cambiar su origen y hoy presente tener una vinculación distinta con su propio hijo? Sí, lo puede cambiar a través de la autorreflexión, a través del análisis, a través de haber ido a un proceso terapéutico en donde revisó estos aspectos de su propia historia y los pudo haber modificado. Los puede cambiar también a través de entender su propia historia, que lo puede hacer mediante la autorreflexión, como lo dije, lo puede hacer asistiendo a algunos talleres donde se les enseña este tipo de cosas, de actividades.
lo puede hacer a través del diálogo constante con su mujer y decir, a mí me fue de la patada en esta situación, yo no quiero que mis hijos pasen por ello. Pero sobre todo lo puede hacer un hombre que antes de casarse ha reflexionado en esto y ha sabido elegir una mujer que no va a repetir el patrón de conducta de su propia madre. ¿Cómo puedo darme cuenta de elegir una mujer que no repita el patrón de conducta de mi propia madre? Sabiendo cuál fue el de su madre, cómo es que su madre se comportó con él y sabiendo cómo es la historia de crianza de su esposa o de la futura madre de sus hijos. Desgraciadamente, cuando la persona se enamora no piensa en estos detalles que son tan fundamentales, sino que se va por el lado de la atracción física, de la pasión, del enamoramiento y dice eso, luego lo cambio, lo arreglo o a ver qué pasa. Yo lo que quiero es estar con la persona en cuestión y se acabó. Pero los hombres que reflexionan sobre su historia pueden modificarla de acuerdo a como a ellos les gustaría que fuera, sin tener que repetir los mismos errores que experimentaron en carne propia. Bien, vamos a ir a un siguiente corte comercial. Nuestro tema es cómo entienden ellos la maternidad. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Estamos obsequiando para quien llame y participe con un comentario, con contenido de cómo entienden ellos la maternidad, dos cosmetiqueras completamente llenas de producto que se van a llevar hoy mismo al final del programa. Estamos en Más de Uno. Son las 7:34 hora del centro. Continuamos en vivo. Más de Uno, 10:40 AM Radio Mujer. El de la voz Oscar Rolando Peña Aguayo. Estamos obsequiando para ustedes, amigos y amigas, dos cosmetiqueras completas. Llame a teléfonos en cabina, participe haciendo un comentario sobre cómo entienden ellos la maternidad. También participa Claudia Brenda Acevedo. Depende de cómo a ellos los educaron en su casa, de ahí es que sean comprensivos. Muchísimas gracias, Claudia. Bien, continuamos con Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta de parejas y terapeuta sexual. Marco, hace un momento comentábamos de cómo yo como hombre puedo darme cuenta en cómo involucrarme con una pareja, con una mujer, desde la perspectiva de la heterosexualidad, que tenga una historia de vida distinta a la que yo viví con mamá. ¿Qué necesito hacer, Marco? Creo que eso es algo muy importante, conocerla, en qué puedo poner atención para que no me gane el amor, el enamoramiento, la sexualidad, la atracción. Bueno, primero que nada es conocer tu propia historia, porque muchas veces somos inconscientes de nuestra historia, no sabemos qué es lo que ocurrió en nuestra historia temprana y tendríamos que aprender a preguntar a los que saben de esto, papás, abuelos, tíos. ¿Qué hay que preguntar? ¿Cómo éramos de chicos y cómo era el ambiente familiar? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué vivíamos en tal lugar y a dónde íbamos de vacaciones? Porque hay datos que uno no recuerda de los primeros años de vida. Pero cuando uno ya entiende todo eso, a ver, ¿qué sucede si un sujeto nació, pero estuvo en brazos de su madre hasta los 6 meses y él no sabe? Y estuvo así porque su madre estuvo enferma, tuvo una enfermedad posparto y no lo pudo atender. ¿O qué sucede si el sujeto en cuestión nació y estuvo en cunero porque se andaba muriendo y hasta los 6 meses su mamá lo pudo cargar? Pero él no sabe de eso y nunca le contaron. Tendrá que preguntar y cuando se entere de eso va a decir, con razón a veces siento que me muero o a veces me siento solo o a veces siento que me van a abandonar. Eso que vivió esos 6 primeros meses le marcan mucho su historia. Entonces cuando uno pregunta, ¿y cómo era yo de pequeño? ¿Y qué pasaba? Y también que entienda, por ejemplo, qué diferencia de edades hay con los hermanos, qué hacían los papás. O sea, conocer tu historia te ayuda muchísimo a no repetir los errores que viviste con tus padres. También te ayuda a fortalecer los aspectos positivos que experimentaste. Cuando uno no la conoce, está condenado a repetirla, indefectiblemente. O sea, es así como una ley casi. Cuando uno yo no conozco mi historia, no sé qué pasó, y luego la estoy viviendo y actuando nuevamente. Eso lo vemos cuando analizamos a los pacientes, pero también lo vemos cuando analizamos a personajes de la historia, que ya tenemos un sinfín de información que el sujeto no conoció en su vida, pero que a través de los biógrafos y de los estudiosos decimos, bueno, a ver,
Por ejemplo, Napoleón nació así, vivió así, sus padres, pero luego ya sabemos que el papá venía de acá, la abuela de acá, la influencia esto, bla, 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 bla. Y entonces tenemos muchos elementos para entender por qué Napoleón era como era con Josefina y por qué escogió a Josefina como mujer y a pesar de que ambos eran infieles, seguían juntos hasta la muerte. Entonces, el conocer tu propia historia te ayuda a tener un control de ella para no repetir esos errores. Y entonces, volviendo al tema de cómo se ve la maternidad, si yo sé que fui querido, que tuve una madre amorosa, que mi madre me quería mucho, que se desvivía por mí, pues obviamente entiendo por qué yo hago eso con mis hijos también. Sí. Porque tuve eso, aprendí de la conducta y convivencia con mi propia madre esas cosas. Pero si yo tuve una madre fría, indiferente, depresiva, agresiva, violenta, que le valía un cacahuate si yo tenía hambre o no. Si estaba sucio el pañal o no. Si estaba sucio eso, pues entonces eso explica por qué soy indiferente y soy descuidado con mis propios hijos. O sea, soy como aprendí a ser. Eso en cuanto al aspecto de cómo ven los hombres la maternidad. La vemos desde la mirada de nuestra propia madre. Luego, cuenta mucho si fuimos deseados por ella. La mayoría de los seres humanos, un alto porcentaje de ellos, no son deseados por los padres. Vienen a este mundo de chiripa y no porque hayan sido planeados y deseados con ganas. Los que sí son deseados por los padres y los esperan y hacen todo para tenerlos, son individuos más sanos, más productivos, más creativos, más solidarios con los demás, porque se sintieron amados, porque siempre se sintieron queridos, desde antes de nacer. Sí. Pero aquellos que no, pues sienten que son un estorbo, no recibieron lo que un niño debe de recibir: cariño, amor, contención, gratificación, cuidados, estímulos para el desarrollo. Al contrario, recibieron malas caras: ay, está la tos, otra vez está chillando este escuincle, ya me cambió la vida, yo hubiera podido seguir estudiando si no lo hubiera tenido. Bueno, ¿y quién te mandó a acostarte y no cuidarte para tener a ese chiquillo? Y muchas madres y padres culpan a los hijos de la existencia de ellos. Esto que acabas de mencionar, Marco, es uno de los aspectos más dolorosos que me ha tocado trabajar en consulta, en donde hay un reflejo claro de que por este niño la vida me cambió. Uh-huh. Pero lo dicen en términos negativos. Claro que por ese niño la vida le cambió, pero deberían decirlo en términos positivos, porque se convirtió en madre y el otro se convirtió en padre. Muy bien. Marco, desde esta visión, otra reflexión. De repente yo como hombre me doy cuenta que quiero involucrarme más con mi hijo, que quiero yo tener la oportunidad de darle bibi, de cambiarle pañal, de abrazarlo, de dormirlo, y siento que mi pareja me lo quita, me lo arrebata de los brazos porque dice: tú no sabes, estos son cosas de mujeres, tú eres hombre, tú no sabes. Eso tiene que ver también con la crianza que recibió la mujer en cuestión. Sí, es cierto, muchas mamás no pueden romper el lazo simbiótico que los une con su bebé y todavía no se acostumbran al hecho de que el bebé es un ser independiente a ellas. Creen que sigue estando en su vientre y ellas lo protegen con un manto extenso que impiden que se acerque el padre. Eso es negativo para la relación de pareja y para la crianza del hijo. Si el papá comete errores porque es brusco, porque es medio tosco, porque se le olvidó a lo mejor ponerle el pañal como la mamá lo hace, pues es simplemente decirle: mira, hay que hacerlo así, o a mí me gustaría que fuera de este modo. Pero un buen papá va a saber imponerse y va a decir: a ver, dame chance, yo sí sé, sí lo puedo hacer, espérame tantito, no se va a morir el niño, ni lo voy a ahorcar, yo puedo cuidar también a mi hijo. Y el hijo es de ambos, no solamente de la madre. Imponerse significa poder poner un límite y no dejar que mi pareja me haga a un lado tal cual. Definitivamente. Además, es muy importante que el hombre también rescate a su mujer y la saque del nido materno para restaurarla como su esposa en el nido conyugal, en el lecho conyugal. Esto es, la desprendo del bebé para que se venga a cumplir sus sacrosantos deberes conyugales conmigo. Y en ese sentido deja de ser mamá y se convierte otra vez en mi esposa. Pero un hombre que no se impone en ese sentido, pues queda marginado. Y muchas veces los hijos hacen a un lado al padre en el interés y en el afecto de la madre. Bien, Marco, pero esto que estás mencionando tan clara y definitivamente, pareciera ser que está bien visto en el concepto del sacrificio de la vida sexual por la sobreprotección del bebé. ¿Tu opinión?
Eso es un mensaje que se tiene mucho en la cultura occidental y que tiene de fondo mucho la cuestión religiosa, donde se privilegia la maternidad sobre la vida sexual, e inclusive en muchas familias y en determinados entornos culturales el saber que la madre se reinstaura en su función de mujer sexuada es mal visto. Y muchas mamás, o sea, las abuelas de los niños, si la hija le dice, mamá, ¿me cuidas al niño porque tengo que ir a trabajar, a traer el mandado, a hacer esto? Sí, mijita, claro que sí. Pero si la abuela dice, se entera de que quiere que le cuide el niño porque se va a ir con el marido a tener sexo, le dice que no, que para eso no. Que eso lo deje de lado, que es primero su función materna. Y la maternidad se ve como algo sagrado, como algo santificado, y la sexualidad no se ve del mismo modo. Sin embargo, gracias a la sexualidad, son mamás. Entonces, es sano, es adecuado, es muy importante que yo como hombre rescate a mi mujer mamá, a su también rol de pareja, reconstruir. Es bueno. No solo bueno, sino recomendable. Vamos a ir a un siguiente corte comercial. Tengo más llamadas telefónicas. Me voy con una llamada que es la siguiente. ¿Cómo reacciona una persona cuando su esposo no puede tener hijos? Ella tiene una relación extramarital, ella queda embarazada y se perdonan. Regresamos con esta reflexión. Estamos en Más de Uno. Son las 7:49 hora del centro, continuamos en vivo, Más de Uno, 10:40 AM, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todas las mamás. Mi mamá, doña Luz Agüero Delgadillo, está en el cielo. Hasta el cielo, mamita chula y hermosa. ¿Su mamita dónde está, Marco? La mía está en su casa. En su casa. Sí. En Guadalajara. Sí. Felicidades a tu mamá, Marco. Gracias. Felicidades a todas las mamás que nos escuchan en México, en Estados Unidos, en Austin, Texas, en cualquier parte donde llega la señal vía internet o directo. Mamacitas, mil felicidades, tengan un día precioso, que Dios las bendiga. Bien, felicito también a mi suegra, a mi cuñada Elsa, a Anita, mi suegra la Juanita, que Dios la bendiga también. Tengo comentarios. Antes de los comentarios, para que no nos gane el tiempo, Marco, teléfono de consulta. El teléfono del consultorio es el 3615-1750. Bien, nuevamente por favor. 3615-1750. Ok, ahora Marco, tiene usted un evento que nos va a invitar. Hay un evento que vamos a realizar el próximo sábado 17 y domingo 18 de mayo. Es un taller que tiene mucho que ver con el tema que precisamente abordábamos ahora y que tú hacías algunas preguntas. El taller se llama Ellos nacen y Freud los junta. En ese taller abordamos la historia de uno, a través de enseñarle a los participantes cómo elaborar su árbol genealógico y cómo pueden entender, a través de conocer la historia de los abuelos, de sus propios padres, tíos y hermanos, el por qué han elegido a la pareja con la que están y cómo es que esa historia influye en la calidad de vida conyugal que están teniendo ahora. Y a la hora que también les enseñamos a comparar su árbol genealógico con el de su pareja, las personas descubren cosas increíbles. Increíbles. Y se pueden ahorrar varios meses o años de terapia. Bien, nuevamente teléfono. Teléfono para quien tenga interés en saber el programa del taller es el 3615-1750. Miguel Ángel Bautista comenta, la veo como un milagro. El padre y la madre son transmisores de vida. Muchas gracias. Mera Socorro Cruz. Hay hombres que ven con mucho cuidado la maternidad y se preocupan por la madre. Gracias. Elvia Almeida. Tengo grabado en este momento el que los maridos apoyen y las mujeres se deslindan, dando responsabilidad al marido de los hijos. Y la opinión sobre la llamada, cómo reacciona una persona cuando su esposo no puede tener hijos y ella tiene una relación extramarital, queda embarazada y se perdonan. Bueno, puede ser que en este caso en particular el hombre reconozca que por su infertilidad ella buscó quien la embarazara y es probable que este hombre la quiera mucho a ella y por eso le perdona la infidelidad. Y hay casos en donde los hombres toman al hijo que no es de sus genes como propio, sí. Y hay un dicho que dice que no es padre ni madre el que engendra,
sino el que cría, El que cría. el que educa, el que forma. Ese es el padre y esa es la madre verdaderos, no solamente los biológicos. En la historia de Gengis Khan, el líder de los mongoles, resulta que su esposa, porque él estaba prisionero, tuvo que sobrevivir y en la onda de sobrevivir una vez fue violada y tuvo un niño y otra vez se tuvo que juntar con otro hombre para obtener ingresos para ir a liberar a su marido que duró preso muchos años y se quedó embarazada de una niña. Entonces cuando queda libre Gengis Khan dice, qué padre, ya tengo 2 hijos y son mis hijos. Lo vio con buena filosofía. Con buena filosofía. Marco, por favor, sé tan amable en elegir 2 papeles y lo mencionas tú. ¿Quién se gana las cosmetiqueras, claro. por favor? Ahí está un Tenemos papelito. uno que es Elvia Almeda Martínez. Ok, y otro más, por favor. Este de acá, Guadalupe Angélica Camacho. Entonces, Elvia Almeda Martínez y Guadalupe Angélica Camacho se ganan con mucho gusto cada una su cosmetiquera. Conclusiones finales, Marco, por favor. Yo creo que deberíamos de enfatizar más la importancia de que tanto el hombre como la mujer deben de participar en la crianza de sus hijos. Afortunadamente hoy en día muchos jóvenes lo están considerando así e inclusive muchos jóvenes dicen estamos embarazados. Estamos embarazados. Uh-huh. Marco, felicidades a tu mamá. Muchísimas felicidades gracias. A Liz también. Gracias y Liz pues, Cermeño. felicidades a tu esposa que está criando y educando a Emiliano. Emiliano, muchísimas gracias. Felicidades, mamacitas chulas, a todos, don Norbert, don Ají, Chuy, Rosy Muñoz, a cada uno que tenga su mamita. Felicidades, que nos escucha. Felicidades, Día de las Madres. Nos vemos y nos sentimos.